Hay silencios que gritan, y el de la carretera México-Toluca a las 3 de la mañana es uno de ellos. Si alguna vez has conducido por ese tramo, sabes de lo que hablo. No es solo oscuridad. Es una boca de lobo que parece tragarse la luz de tus faros apenas sale de las unidades de halógeno. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque lo que me pasó en el kilómetro 31 es algo que se queda pegado a los huesos, como el frío que baja de la zona de la Marquesa. Esa noche, el cansancio era un peso muerto sobre mis hombros. Llevaba 12 horas al volante de un Kenworth, cargado hasta el tope, y el café termo ya sabía más a metal que a gramo. La neblina no era una simple bruma, era una pared blanca, espesa y húmeda, que se pegaba al parabrisas como si tuviera dedos. Cada vez que pasaba por una de esas cruces oxidadas a la orilla del camino, sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El motor rugía, una vibración constante bajo mis pies, que era lo único que me recordaba que seguía vivo y en este mundo. La carretera estaba desierta, ni un alma, ni un faro a lo lejos. Solo yo, el tablero iluminado en un rojo tenue y ese olor a pino mojado que se filtraba por las rendijas. Dicen que en la madrugada la mente te juega trucos, que las sombras bailan y que los árboles parecen estirar sus ramas para tocar el metal del tráiler. Yo siempre me reía de esas historias. Cosas de novatos, decía. Pero esa noche el ambiente se sentía cargado, estático, como si el aire pesara 10 veces más de lo normal. El GPS marcaba que me acercaba al infame kilómetro 31. Mis manos se apretaron involuntariamente al volante. El vaho de mi propia respiración empezaba a empañar el cristal, y por más que subía la calefacción, mis pies seguían helados. Fue entonces cuando la música del radio empezó a distorsionarse. Un siseo estático que me erizó los vellos de la nuca. Bajé la velocidad, no por precaución, sino porque sentía que algo, allá afuera, estaba esperando a que yo pasara. No sabía que mi vida estaba a punto de cambiar por un simple acto de humanidad. Una decisión que tomaría en apenas unos segundos, cuando mis luces iluminaran lo que nadie quiere ver en mitad de la nada. Justo al cruzar la señal metálica que marcaba el kilómetro 31, el mundo pareció detenerse. Mis luces largas, que apenas cortaban la neblina, golpearon algo que no debería estar allí. Al principio pensé que era un reflejo, un juego de luces entre el vapor y el asfalto mojado, pero conforme me acercaba, mi sangre se convirtió en granizo. Allí, en el borde exacto de la curva más peligrosa, donde el guardarraíl parece doblarse por el peso de tantas tragedias, estaba ella, una mujer. No era una aparición borrosa ni una sombra fugaz, era una figura sólida, de una blancura que dolía a los ojos. Llevaba un vestido largo, de una tela que parecía flotar a pesar de que no corría ni una gota de aire. Tenía el brazo extendido, con la palma abierta, en ese gesto universal de quien pide auxilio en media de la noche. Mi primer instinto, el de supervivencia, me gritó que pisara el acelerador, que no mirara atrás, que los fantasmas no piden aventón. Pero el instinto humano, ese que nos hace detenernos ante el desamparo, fue más fuerte. ¿Y si era una víctima de un asalto? ¿Y si su coche se había ido al barranco unos metros atrás? No podía cargar con esa muerte en mi conciencia. Frené. El chirrido de los frenos de aire rompió el silencio del bosque como un grito agónico. El tráiler se arrastró unos metros por la inercia de la carga hasta que finalmente se detuvo, dejando una estela de humo y olor a caucho quemado. El silencio que siguió fue sepulcral, más denso que la neblina misma. A través del retrovisor vi cómo esa silueta blanca caminaba hacia la puerta del copiloto con una parsimonia que me erizó la piel. No corría, no se apresuraba, simplemente se deslizaba. Mi mano temblaba cuando alcancé la manija para quitar el seguro. «¿Qué estás haciendo?», me pregunté, pero ya era tarde.
La puerta se abrió y un golpe de aire gélido, un frío que no pertenecía a este mundo, invadió la cabina, apagando el calor de la calefacción al instante. Ella subió. El peso de la unidad ni siquiera se movió, como si quien acababa de entrar no tuviera masa física. Se sentó a mi lado, manteniendo la vista fija en el parabrisas. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, caía sobre sus hombros empapado, pero no goteaba. En ese momento, el miedo dejó de ser una idea y se convirtió en una presencia física que me apretaba la garganta. Estaba a centímetros de lo desconocido, y lo peor de todo es que acababa de invitarlo a pasar a mi santuario de metal. En cuanto la puerta del copiloto se cerró con un golpe seco, el mundo exterior dejó de existir. Ya no escuchaba el viento golpeando los pinos ni el siseo del motor. Solo quedamos ella, yo y un silencio tan espeso que se sentía como si estuviéramos sumergidos bajo el agua. Pero lo que más me golpeó no fue el silencio, sino el cambio de temperatura. No era el frío de la montaña, era algo distinto, un frío que nacía de adentro, una helada que parecía congelar el aceite de los engranajes y detener los latidos de mi propio pecho. El vaho de mi aliento salía de mi boca en nubes densas, pero ella no exhalaba nada. Traté de ser valiente, de convencerme de que solo era una mujer en apuros, pero mi cuerpo sabía la verdad. Mis manos, aferradas al volante con una fuerza que me hacía doler los nudillos, se negaban a soltarse. Con el rabillo del ojo, intenté estudiar su fisonomía sin atreverme a girar la cabeza por completo. Su piel no era blanca por la luz de la luna, tenía un tono cenizo, como la superficie de un mármol antiguo que ha estado expuesto a la intemperie por décadas. Su vestido, que desde lejos parecía impecable, de cerca revelaba jirones en el dobladillo, como si hubiera sido arrastrado por kilómetros sobre el asfalto y la tierra. ¿A dónde se dirige?», logré articular, aunque mi voz sonó como un graznido roto. No hubo respuesta inmediata. El aire en la cabina se volvió rancio, cargado con un olor débil pero innegable a tierra mojada y algo más, algo metálico que me recordó al olor de la sangre seca. Ella no se movía. Permanecía rígida con las manos entrelazadas sobre el regazo, unas manos de dedos largos y uñas oscurecidas que no temblaban a pesar del frío extremo. Entonces, muy lentamente, comenzó a girar el cuello. El sonido de sus vértebras acomodándose fue como el crujir de ramas secas en mitad del bosque. Su rostro seguía oculto por esa cascada de cabello negro y húmedo que parecía tener vida propia, pero alcancé a ver la comisura de sus labios. Estaban morados, casi negros. Cuando finalmente habló, su voz no vibró en el aire, sino que resonó directamente dentro de mi cráneo, una frecuencia baja que me hizo vibrar los dientes. «Solo un poco más adelante, donde termina la curva», susurró. En ese momento la luz del tablero parpadeó y se apagó por un segundo, dejándonos en una oscuridad absoluta. Sentí que si estiraba la mano, su piel quemaría como el hielo seco. No era una persona lo que estaba sentado a mi lado. Era un fragmento de una tragedia que se negaba a descansar, una presencia que llenaba cada rincón de la cabina con una tristeza tan pesada que sentí ganas de llorar sin motivo alguno. Metí la primera velocidad torpemente y el tráiler comenzó a avanzar, pero con cada metro que recorríamos sentía que nos alejábamos más de la realidad y nos adentrábamos en su territorio. El tráiler avanzaba con una pesadez antinatural, como si estuviéramos remolcando el peso de 1000 almas. Cada metro que recorría en esa curva del kilómetro 31 se sentía eterno. Un túnel de tiempo y neblina donde la lógica empezaba a desmoronarse. Mis ojos estaban fijos en el asfalto, inyectados en sangre por el esfuerzo de no parpadear, mientras el frío que emanaba de la mujer a mi lado me calaba hasta la médula espinal. Podía sentir su presencia como una presión estática en el aire, un zumbido en los oídos que me advertía que el peligro no estaba afuera, sino dentro de mi propia cabina. «Ya casi llegamos», murmuré, más para convencerme a mí mismo de que esto terminaría pronto que por cortesía. Mi voz temblaba tanto que apenas era reconocible.
Me obligué a mirar de reojo una última vez, buscando alguna señal de humanidad en ella, algún movimiento que me dijera que estaba viva. Pero lo que vi me paralizó el corazón. Su figura comenzó a perder nitidez. No es que se estuviera moviendo, es que su contorno se volvía borroso, como si la neblina del exterior se hubiera filtrado a través del cristal y la estuviera reclamando. Desvié la mirada un segundo, apenas un parpadeo para limpiar el sudor frío que me caía por la frente, y en ese brevísimo instante sentí un vacío repentino. La presión estática desapareció. El peso que hundía el asiento del copiloto se esfumó. Giré la cabeza con violencia, ignorando la carretera por un segundo. El asiento estaba vacío. El pánico me golpeó como un mazo. Frené en seco, provocando que la carga golpeara contra la cabina con un estruendo metálico que resonó por todo el bosque. Mis manos buscaban desesperadamente en la oscuridad del asiento, palpando el cuero helado, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada con el seguro puesto. La ventana estaba intacta, subida hasta el tope. No hubo sonido de apertura, ni ráfaga de viento, ni grito. Simplemente se había evaporado, dejando tras de sí un rastro de humedad en el asiento y ese olor penetrante a tierra de panteón que se negaba a irse. Salté de la cabina con una linterna en la mano, gritando al vacío de la noche, pensando que quizás se había lanzado en marcha. Pero la carretera estaba desierta. No había huellas en el lodo, no había movimiento entre los pinos, solo el silencio sepulcral de la México-Toluca y el vapor de mi respiración, que ahora era lo único que se movía en la oscuridad. Me quedé ahí parado, bajo la luz de mis propios faros, dándome cuenta de que acababa de viajar con algo que no pertenecía al mundo de los vivos. La lógica se había roto en 1000 pedazos, y yo estaba solo en el kilómetro más maldito de México. El resto del trayecto fue un borrón de adrenalina y terror puro. No pude volver a sentarme en esa cabina sin sentir que el espacio a mi derecha seguía ocupado por una ausencia helada. Al llegar a una pequeña fonda de camioneros unos kilómetros más adelante, mis piernas cedieron en cuanto bajé del estribo. Entré al local con la ropa empapada de sudor frío y el rostro de alguien que ha visto el final del camino. El dueño, un hombre de piel curtida por el sol y los años de ver pasar almas por la México-Toluca, ni siquiera me preguntó qué quería de tomar. Simplemente me puso un café cargado enfrente y me miró a los ojos con una compasión que me revolvió el estómago. «La viste en el 31, ¿verdad?», soltó, con una voz que cargaba el peso de 1000 historias similares. No pude responder, solo asentí, mientras mis dientes castañaban contra el borde de la taza de cerámica. Entonces, con la parsimonia de quien relata un evangelio maldito, me contó la verdad. Me habló de una noche de neblina, décadas atrás, cuando una joven vestida de blanco, algunos dicen que era una novia, otros que una estudiante que regresaba a casa, fue embestida por un camión de carga que ni siquiera se detuvo a mirar el desastre que había dejado atrás. Su cuerpo quedó destrozado entre los matorrales, oculta por la oscuridad y la indiferencia, hasta que los primeros rayos del sol revelaron lo que el bosque había intentado esconder. Desde ese día, ella quedó atrapada en un bucle infinito de desesperación. No es un espíritu maligno que busque sangre, sino una esencia condenada a repetir su último deseo: llegar a casa, salir de ese tramo maldito. Sube a los camiones de los hombres que, como yo, aún conservan un rastro de piedad en el alma, pero su tragedia es tan grande que el mundo de los vivos no puede sostenerla por mucho tiempo. Desaparece antes de llegar a su destino, porque su destino ya fue marcado por el asfalto hace mucho tiempo. Al salir de la fonda, el sol empezaba a teñir de naranja las copas de los pinos, pero el calor no llegaba a mi cuerpo. Miré mi asiento del copiloto y vi, con un nudo en la garganta, que sobre el cuero quedaba una pequeña mancha de humedad con la forma de una mano. Entendí que yo no era especial, solo era un pasajero más en su eternidad. La mujer del kilómetro 31 seguirá ahí, noche tras noche, esperando al próximo conductor que se apiade de una figura blanca en la niebla, recordándonos que en las carreteras de México los muertos no siempre descansan.
A veces, simplemente, siguen pidiendo aventón.